Next. La meditación es la fuente, la compasión es el fruto de esa fuente. El hombre sin meditación no tiene energía para el amor, para la compasión, para la celebración. La persona sin meditación está desconectada de su fuente de energía, no está en contacto con el océano, tiene la poca energía creada por la comida, el aire, la materia, vive de la energía física. La energía física tiene limitaciones, nace en un momento determinado del tiempo y muere en otro momento del tiempo. La energía física existe entre el nacimiento y la muerte. Es como una lámpara que arde por el aceite que contiene. Una vez que el aceite se acaba, la llama se apaga. La persona meditativa llega a conocer esto, entra en contacto con la fuente de energía inagotable. Su llama sigue y sigue, no cesa. Su llama no puede desaparecer, porque en realidad nunca la descuida, nunca la pierde. Su llama no puede morir porque no queda desconectada. ¿Cómo conectarse con esta fuente inagotable de vida, de abundancia, de riqueza? A esa fuente inagotable puedes llamarle Dios, o puedes llamarle verdad, o darle el nombre que desees. Pero una cosa es absolutamente cierta, que el hombre es una ola de algo. Si la ola mira hacia adentro, encontrará el infinito. Si sigue mirando hacia afuera, se queda desconectada. Desconectada de su propio reino, desconectada de su propia naturaleza. Jesús a esta naturaleza le llama el reino de Dios. Él dice una y otra vez, el reino de Dios está dentro de ti, muévete hacia adentro. La meditación es solo un puente para ir hacia adentro. Una vez que la meditación sucede, lo único que falta por suceder es la compasión. Buda, el maestro original de la línea de Atisha, dice, Y ya entonces, no te suceda la compasión, no te des por satisfecho con la meditación. Has hablado eso es las basura. palabras. Allá, y esas son las pinturas con eso en la cocina. La meditación, si es verdadera, rebosará hasta hacerte compasión, como cuando enciendes una lámpara, inmediatamente empieza a radiarse la luz, inmediatamente comienza a dispersarse la oscuridad. Una vez que la luz interna está encendida, la compasión es su radiación. La compasión es la prueba de que la meditación ha sucedido. El amor es la fragancia que prueba que la flor de los pétalos se ha abierto en el fuego más interno de tu ser. El amor es la prueba de que la primavera ha llegado, de que ya no eres la misma persona que querías ser, de que la personalidad ha cesado y de que la individualidad ha nacido. El amor es la prueba de que ya no vives en la oscuridad, de que eres luz. Un verdadero maestro no es un pensador. El pensar es solo para los mediocres, para los necios. El hombre sabio no piensa, el sabio sabe. El pensar es un esfuerzo para saber, es hacer suposiciones, es andar a tientas en la oscuridad, es disparar Esto flechas quedó en la muy feo. Mira, oscuridad. esto está que se La arranca sabiduría aquí, es ve. saber. Mira, ve. Los sabios no necesitan hacer Esto no se puede lijar suposiciones. así un poquito, Tú no supones que porque está ahora es por la muy... mañana, los pájaros están cantando, que a los árboles les baña la luz del sol. Tú no supones estas cosas, no piensas que esto es así. Si alguien hace suposiciones sobre esto, debe estar ciego, o como mínimo ebrio. Se trata de una experiencia, y toda experiencia se valida. Un Buda no es un pensador. Lo que él dice no es una filosofía o un sistema de pensamiento. Él cuenta cómo ha llegado, te muestra el camino. Los Budas solo pueden mostrar el camino. Ese es el camino de regreso y tendrás que andarlo. Ese es el regreso. Bien, ahora vamos a visitar un tema que en muchas ocasiones lo hemos tratado, pero siempre vale la pena volver a visitarlo. Nosotros como individuos, o sea, siempre estamos tomando decisiones, ¿no? Y la mayoría de las veces, nuestras decisiones, obviamente, que están siendo motivadas por las necesidades, por los temores, por las frustraciones, por las experiencias de la vida, ¿cierto? O sea, estamos siendo condicionados por todo lo que nos sucede, tomamos, no sea, decisiones toda la vida.
no necesariamente en libertad. O sea, no decimos, no tomamos decisiones libremente. O sea, un día nos levantamos, contemplamos, ¿no? O sea, siempre estamos siendo de una u otra forma movidos por la vida, por las condiciones, etcétera, por la vida misma. Entonces, en muy pocas ocasiones nosotros ejercemos esa libertad de decidir, ¿cierto? No somos no estamos conscientes que tenemos la capacidad de decidir qué hacer con nuestra vida, a pesar de que lo hacemos todos los días. Pero algo sí es muy válido. O sea, pues, nosotros hemos tomado decisiones muy conscientes, pero no para mejorar. O sea, obviamente que sí lo hacemos, es posible hacerlo, pero la mayoría de las ocasiones, por ejemplo, ya no voy a volver a confiar en nadie. Hasta aquí se termina la confianza en las personas. Muy común de escucharlo decir nosotros mismos. De hoy en adelante ya no me importa si esto, lo otro, ya entonces no, por lo que sea, sufrimos una decepción, sufrimos una frustración. Entonces tomamos decisiones siempre muy conscientes de irnos en contra de algún tipo digamos, de valor humano. De hoy en adelante no ayudo a nadie, o de hoy en adelante no me importa lo que le pase a fulano, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tomamos decisiones nosotros, ¿cierto? Siempre estamos tomando decisiones no para mejorar, sino tomamos decisiones conscientes para nosotros hacernos más duros, más insensibles, etcétera, etcétera. Entonces estamos utilizando nuestra libertad, ¿cierto? Para nosotros hacernos más duros, más difíciles, sin darnos cuenta, obviamente, que eso va generando una cárcel en nosotros. Entre más duros nos convertimos, eventualmente la dureza no es una dureza que va a afectar a los demás. Nuestra dureza nos afecta a nosotros mismos. Entonces vamos nosotros generando, ¿cierto? Limitaciones. Entonces vamos generando conflictos, ¿cierto? En nuestro propio mundo, porque entonces ya no somos capaces de movernos hacia afuera, ¿no? O sea, naturalmente. Nuestras relaciones se convierten en relaciones difíciles. O sea, ¿por qué? Porque ya hemos decidido no relacionarnos abiertamente, ¿no? O sea, conscientemente con los demás, por esto, por lo otro, porque tomamos decisiones en el pasado, ¿no? O sea, que son decisiones duras, o sea, por esto, por lo otro, que lógicamente pues puede tener mucho sentido, o sea, porque cuando sufrimos algún tipo de dolor o decepción, la tendencia es de protegernos, ¿cierto? De retraernos, decir no, hasta aquí, etcétera. Es normal, si uno siente un golpe, pues uno quita la mano, ¿cierto? Pero obviamente que una cosa es quitar la mano, ¿cierto? Una cosa es retraerse, pero ya quedarse retraído, ¿cierto? Quedarse detrás, ¿cierto? De experimentar la vida, o sea, negarse uno a experimentar la vida. Y entonces vemos, obviamente, o sea, eh, tenemos una profesión, por ejemplo, y de pronto sufrimos una gran decepción en la profesión, cualquier cosa. Ya esta profesión me desilusionó, ya no vuelvo a hacer lo que hacía. Y podemos dejar la profesión, podemos dejar esto. O sea, no importa qué tan noble sea, podemos ser maestros de escuela, podemos ser abogados, no importa. Si algo sucede que nos causa dolor, entonces inmediatamente entonces sí, es algo doloroso, pero nos retraemos, pero entonces nos encerramos, ¿cierto? Generamos una cárcel donde entonces ya obviamente, que no nos permitimos nosotros comprender el dolor, sino que simplemente vamos generando más limitaciones. Vemos que nuestra capacidad de decidir siempre la estamos utilizando de una manera incorrecta. Necesitamos aprender a decidir correctamente. Este es uno de los más grandes retos. Y cómo nosotros verdaderamente, digamos, nos enteramos. Obviamente que la enseñanza representa una noticia nueva para nosotros, una forma nueva de ver las posibilidades de nuestra vida. O sea, necesitamos entender que hay otras posibilidades. Pues cuando recibimos la buena noticia, ¿cierto? De que no estamos condenados a continuar, ¿cierto? Tomando decisiones solamente basadas a través de la necesidad, a través de la pobreza, a través del dolor, a través de las frustraciones, a través del temor, etcétera, etcétera, porque eso es lo que domina la vida del ser humano actual. No sabemos enfrentar la vida. No sabemos enfrentar la vida porque la vida contiene todas esas cosas, ¿no? Todos queremos vivir la vida, obviamente, pero obviamente que todos nos encontramos, obviamente, con situaciones difíciles, duras. Pero esas situaciones difíciles y duras,
entendemos ya claramente que son producto, obviamente, pues, de nuestro propio comportamiento, de nuestra propia forma de pensar, que carecemos nosotros de la habilidad de mirarnos a nosotros mismos, ya esto es otra cosa, pero nada sucede en nuestra vida individual sin que nosotros no lo estemos alimentando de una u otra manera. O si no, la vida sería injusta para toda esta humanidad, para todos estos millones y millones de seres humanos que están en el planeta. Cada cosa que uno experimenta, hasta la espina que uno se clava cuando uno está en un jardín, uno creó esa situación. O sea, lo que sea, si es una enfermedad, si todos nos enfermamos, si es un sufrimiento, si es una carencia, si son necesidades, en lugar de nosotros, ¿cierto? Entender cómo trascender nuestra vida conscientemente, entonces nos vamos cerrando, ¿cierto? Nos convertimos en personas ya retraídas, a pesar de que aparentemente en el mundo somos muy extrovertidos. O sea, quizás tenemos que mirar bien a las personas extrovertidas, ¿cierto? Quizás estén tratando de compensar algo muy grande, o sea, etcétera, etcétera. Pero obviamente que cada uno tiene que hacer su propio estudio. Entonces, esa decisión consciente de qué nos sirve, o sea, porque no solamente estamos hablando de mejorar, tener más dinero o de conseguir esto, que no, necesitamos algo más trascendental, algo que verdaderamente tenga valor, ¿no? Entonces, si nosotros logramos solamente tomar una decisión en la vida, una sola necesitamos, para que esa libertad tenga verdadero valor. ¿Y cuál es esa decisión? Esa decisión es la de transformarnos. O sea, esa decisión es la de nosotros mejorar verdaderamente. Ahora, cuando nosotros decidimos, por ejemplo, no preocuparnos más por el bienestar de los demás, por lo que nos hicieron, etcétera, etcétera, y eso lo llevamos hasta la tumba, ¿cierto? Esas decisiones que hemos tomado en ocasiones de ser duros, de no preocuparnos, de no querer mirar esto, lo otro, no tenemos absolutamente ningún problema, ¿cierto? En llevarlo hasta la tumba, no nos causa ningún tipo de incomodidad. Ahora, si nosotros tomáramos la decisión, o sea, de transformar y lográramos llevar esa decisión hasta la tumba. Mao, ¿me puedes hacer favor de limpiar allá donde con el banquito? Entonces podríamos nosotros, a ver, un momentito. Claro que ya. Entonces si nosotros tomáramos la decisión, ¿no?, de transformar, y en realidad, ¿no?, o sea, hay muy pocas personas que nacen con esa necesidad de transformarse a sí mismos, o sea, que pueden generar un descontento. Yo creo que es raro encontrar un ser humano que esté a gusto con su propia vida en general. O sea, todos estamos con ciertos descontentos, ¿cierto? Con ciertas cosas que, pues, obviamente, pues, queremos mejorar. Pero simplemente nos conformamos con mejorar las cosas básicas de la vida, nada más. Pero ya cuando se refiere, por ejemplo, a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de ser, o sea, no tomamos la decisión generalmente de transformarnos verdaderamente. Obviamente que es muy raro encontrar una persona que desde su nacimiento quiera entender la vida a través de su propia transformación, ¿no? O sea, son más raros. Es posible encontrar personas que toda su vida la dedican básicamente a transformarse, a mejorar en ciertas áreas, a mejorar en otra área, a mejorar en esto, en lo otro, a comprender las verdades, etcétera, ¿no? O sea, de todo lo que nosotros como seres humanos estamos representando. Nuestra comunicación, nuestras relaciones, o sea, nos podemos morir, ¿cierto?, sin haber mejorado nuestra capacidad de relacionarnos con los demás, con el mundo, etcétera. Podemos nosotros morirnos sin haber mejorado nuestra capacidad de comunicación, sin haber mejorado nuestra salud, sin haber mejorado nada. O sea, simplemente nos entregamos, ¿cierto?, a esta ilusión, a esta idea
de que con tener algo material, con que tener algo, ¿cierto? Con tener algo así que podamos nosotros tocar, etcétera. Entonces ya es lo que representa pues nuestra felicidad, obviamente. Y pues obviamente que desconocemos, ¿no? O sea, la realidad y llega un momento de pues la muerte nos deja comprender, ¿cierto? Que hemos desperdiciado nuestra vida detrás de cosas absurdas, pero ¿quién nos convence de esas cosas, no? O sea, hablábamos el otro día de que la ilusión es algo muy fuerte, ¿no? La ilusión de tener, ¿no? Pero entonces, nada, ninguno de nosotros piensa que se va a morir. Ninguna persona, todos vivimos como si nunca nos fuéramos a morir. Compramos propiedades, tenemos las cosas, pensando de que estamos aquí pues, para siempre, ¿cierto? Y que siempre estaremos en la misma condición, etcétera. En fin, ya tenemos esa ilusión, ¿cierto? Pero en realidad el propósito de la vida es algo muy diferente, ¿no? Y estábamos hablando, y es muy importante que miramos esto, o sea, nosotros somos los más desafortunados en esta época. Los seres que estamos viviendo en esta época son los más desafortunados a través de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque ya tenemos que vivir en ciudades. Ya nosotros no estamos conectados con lo natural. Ya, básicamente estamos rodeados de cemento, o sea, de concreto. Todo lo que nosotros nos rodea está muerto. O sea, entonces desconocemos la importancia de estar conectados con la vida en cada momento. O sea, entonces nos acostumbramos, ¿cierto? A estar rodeados de cosas que no verdaderamente nos ayudan a recordar, ¿cierto? Que somos la vida misma. Entonces ahora en las ciudades, obviamente que nos sentimos orgullosos de vivir en las ciudades. No solamente nos sentimos orgullosos, sino que entonces vivimos unos encima de los otros, ¿cierto? Entonces, bueno, en fin, eso, y si supiéramos lo que eso representa, o sea, no nos imaginamos lo que eso verdaderamente representa. O sea, no, lo que básicamente lo que nosotros, básicamente como individuos, estamos generando energéticamente como individuos, y como otros individuos también generan muchas cosas energéticas. O sea, y entonces cuando obviamente una cosa hace conjunto con la otra, entonces básicamente pues ni siquiera podemos imaginar lo que eso representa o lo que una ciudad representa, ¿cierto? Las ciudades, por ejemplo, no se conocen por sus Grand Park, por ejemplo, no se conocen por su, o sea, plenitud o por su paz o las personas por generosidad, etcétera, ¿no? Las ciudades se caracterizan por el crimen, por la necesidad, por la ira, por la tensión, por el estrés, etcétera. Entonces vemos que nosotros como individuos en esta época ya de esta humanidad, pues somos los más desafortunados porque estamos obligados a vivir, ¿cierto?, en condiciones donde ya cada día es más difícil comprender la necesidad de ser individuos naturales, somos artificiales. Ya todo lo que nosotros utilizamos en la ropa, en los artículos, lo que comemos, ya lo que comemos tampoco es natural. Cuando vamos a un supermercado, ¿no? O sea, el 90% del supermercado son, eh, eh, o sea, productos alimenticios, y el 10% del supermercado es comida fresca. Están los tomates, etcétera, etcétera. Pero el 90% del supermercado pueden durar esas cajas 6, 8, 10 meses en una caja, y uno se las compra, se las lleva a su casa y duran otros 10, 8, 10 meses en una caja o en una lata, etcétera, etcétera. Entonces ya no estamos muy lejos, nos hemos separado, ¿cierto? Nos hemos separado. Estamos lejanos, ¿no? O sea, básicamente quizás entender, ¿no? O sea, el valor que nuestra experiencia tiene, lo que nosotros representamos en sí mismos. Entonces, no, o sea, entonces si no entendemos nosotros el valor que hay en nosotros, o sea, lo que la vida nos ha conferido a cada uno de nosotros, pero entonces si no sabemos, no conocemos ese valor, entonces pues, ¿qué transformación pudiéramos nosotros buscar? O sea, si no nos hemos informado, no nos hemos enterado, ¿cierto? Que hay un valor mucho más elevado, ¿cierto? Entonces, pues no tiene mucho sentido, ¿cierto? Hablar de una transformación. Entonces, por eso es muy raro encontrar una persona que se quiera transformar, que no haya sido alimentada, ¿cierto? Con los valores sintéticos del día de hoy.
O sea, la sociedad se ha transformado terriblemente en los últimos 50 años, ¿no? O sea, ya, o sea, cualquier cosa, ¿cierto? Que sea natural cada día es más rara. Entonces, ¿qué es natural para nosotros? Por ejemplo, entonces, simplemente, por ejemplo, la capacidad de escuchar, la capacidad de ver, la capacidad del olfato. Ya nosotros, ¿qué escuchamos, por ejemplo? Escuchamos los ruidos de los automóviles, escuchamos la televisión, escuchamos en Netflix, escuchamos puros, no, o sea, puro ruido, ¿cierto? No escuchamos nada natural, nunca escuchamos un sonido armonioso, nunca escuchamos un sonido natural, ¿cierto? No, pues, si queremos escuchar las aves, ponemos un CD, ¿cierto? Lo ponemos en el estéreo. Si queremos ver los pescaditos, ponemos un video en la computadora para ver pescaditos. O sea, ya no estamos nosotros básicamente conectados con nada natural. O sea, hay que hacer de esa manera, obviamente que pues creemos o tenemos la creencia de que la vida, ¿qué es? O sea, la vida es obtener esto, obtener lo otro, ¿cierto? Entonces vemos que tenemos que tratar de recobrar si un estado natural. Tenemos que retomar la decisión de volver a ser naturales, ¿cierto? O sea, ¿qué significa ser natural? O sea, por lo menos que nosotros podamos sentir lo que nuestros 5 sentidos son capaces de darnos a nosotros. Hasta este instante, por ejemplo, el olfato, ¿cierto? El tacto, la vista, el oído, o sea, nuestros 5 sentidos, o sea, qué impresiones, ¿cierto? ¿Qué mensajes estamos recibiendo? Ninguno. O sea, una silla, entonces si tenemos un sillón, si tenemos un sofá, si tenemos una mesa, si tenemos un carro, entonces, bueno, eso es lo que estamos recibiendo. Creemos, ¿cierto? Que nuestros sentidos que al recibir ya hemos programado nuestros sentidos a que se sientan satisfechos con las cosas sintéticas que no son naturales. Entonces, obviamente que nosotros, al vivir en una atmósfera que no es natural, pues también hemos llegado a pensar de que no necesitamos verdaderamente en nosotros alimentar algo diferente, o sea, algo que se llama conciencia. O sea, la conciencia es lo natural en nosotros. Entonces vemos que hemos perdido. Entonces es muy raro encontrar una persona que entienda la necesidad o que de pronto ¿no? Se haga sensible a tomar una decisión de transformarse en lugar de hacernos más duros, más difíciles, más complejos, etcétera, etcétera. Sino voy a verdaderamente a tratar de comprender la vida, ¿cierto? A través de eso que es natural en nosotros. ¿Y qué es lo más natural en nosotros? El amor. El amor es lo más natural, pero a la misma vez es lo más difícil. O sea, no estamos dispuestos verdaderamente nosotros a que el amor verdaderamente sea la fuerza que nos mueve. Hablamos del amor, ¿cierto? Pero no, o sea, que entramos en una relación, ¿cierto? Decimos que entramos en una relación por amor, pero, por ejemplo, si fulano no trabaja, pues entonces de malas, ¿no? O sea, ahí no hay amor. Si podemos querer a los hijos, a las hijas, pues si no trabajan, si no producen, pues, no, el amor comienza a desaparecer, etcétera, etcétera. Si o comienza alguien a tener ideas que están en desacuerdo con nuestras propias ideas, el amor comienza a desaparecer, etcétera. Entonces el amor no es que verdaderamente una fuerza que nos mueva a nosotros. O sea, son otras cosas las que nos mueven. Pero ¿por qué necesitamos entender esto? Porque una vez que si nosotros logramos algún día a tomar una decisión de transformarnos, pero ¿cómo sucede esa transformación? Ahí es donde entramos nosotros, necesitamos pasar por una metamorfosis. El ser humano, como es en este instante, no servimos para nada. No importa, yo sé que todos decimos todos creemos que lo que tenemos es maravilloso, que es lo último, que es la última, que es lo más elevado, etcétera. No sirve de nada. Realmente tiene un propósito, obviamente, que existe, el hecho de que exista, ¿cierto? Y el hecho de que nos parezca algo que tiene valor, perfecto. Obviamente que ahí, o sea, por ejemplo, un borrachito puede valorar su copita donde se toma su whisky. Uno valora de acuerdo al nivel de conciencia donde uno se encuentra. Pero en fin, entonces, obviamente que nosotros tenemos la capacidad de transformarnos, pero esa transformación es de un estado, ¿cierto? De insensibilidad, de un estado de ignorancia, de un estado de dureza, de un estado de frustración, de un estado de miedo, de un estado de desaciertos, de un estado de, etcétera, 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 a un estado de comprensión, a un estado de entendimiento,
a un estado de claridad. Pero esa transformación no solamente es una transformación de pensamiento. A veces creemos que solamente con cambiar la forma de pensar, con adquirir nuevas ideas o con adquirir nuevos conceptos, ya nos estamos transformando. No. Tenemos que ir a la raíz, ¿cierto? A la raíz de lo que nosotros somos. Y esa raíz, o sea, vamos a pasar por una metamorfosis. ¿Qué significa eso? Que de un gusano, que somos nosotros, va a tener que nacer una mariposa. Pero esa transformación, nosotros creemos, por ejemplo, que el gusano que se mete en su capullo, ¿cierto? Para convertirse en mariposa, está insensible a esa transformación. Entonces, vemos que el gusano, obviamente, que tiene que reconocer ciertos aspectos. Es doloroso transformar cada célula de su cuerpo, es doloroso transformar cada parte de sí mismo, de dejar de pensar como un gusano. O sea, diferentes niveles de conciencia. Obviamente que entramos nosotros, verdaderamente a darnos cuenta de que para nosotros, obviamente que depende del trabajo que queramos hacer, pero podemos ver las cosas desde diferentes niveles de conciencia. Podemos pensar como un gusano. Entonces, el primer nivel de conciencia es el nivel de conciencia de lo básico, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si, hablemos de la serpiente, por ejemplo. La serpiente que se está arrastrando en el piso, ve todo, o sea, como simplemente desde el nivel del piso. Entonces, comida, el sol, la lluvia, en la oscuridad, etc. Entonces, la serpiente está solamente interesada en sobrevivir, nada más. No dice, me voy a conocer las montañas o me voy a conocer algo, ¿no? La serpiente vive solamente eh, con su sobrevivencia, nada más. Y cualquier cosa que, eh, que ataque su sobrevivencia, obviamente que la serpiente se defiende. Entonces, el primer nivel de conciencia es donde simplemente nosotros nos conformamos con lo que vemos, con lo que tocamos, con lo que está a nuestro alrededor. Y eso le damos toda el valor en sí mismo. Decimos, bueno, esto es todo lo que la vida es, ¿cierto? Y entonces, pues obviamente que pues, nos quedamos atrapados ahí, ¿cierto? Y hasta forzamos y le damos, sobrevaloramos las cosas que tenemos. Entonces, cuando comenzamos a sobrevalorar, por ejemplo, algo material en nosotros, un par de zapatos, por ejemplo, lo sobrevaloramos, eso lo entendemos fácil. Entonces, si alguien nos toca sus zapatitos, entonces nosotros aparece un monstruo, ¿cierto? No me toque mis zapatos. Entonces, cuando nosotros sobrevaloramos algo en ese nivel, pues nos convertimos en personas violentas. Tenemos que proteger nuestra casa, tenemos que poner las cámaras, tenemos que poner no sé, la alarma, etcétera. Entonces ya, o sea, y si alguien se atreve a entrar en nuestro perímetro, pues entonces tenemos el derecho de utilizar un rifle, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el nivel de conciencia normal, ¿cierto? Que generalmente vivimos. Más allá de eso no entendemos nada, la protección de lo que consideramos es la felicidad. Pero después hay otro nivel de conciencia un poco más elevado, que necesitamos aprender a reconocer, ¿cierto? Entonces, ese nivel de conciencia de las relaciones. Entonces ya nos damos cuenta de que el mundo es el mundo de las relaciones. O sea, en las relaciones, cuando nosotros comenzamos a madurar, cuando nosotros comenzamos a crecer como individuos, entendemos el valor de las relaciones. ¿Cierto? ¿Qué significan las relaciones? O sea, alguien nos enseñó a comer, alguien nos enseñó a caminar, alguien nos enseñó a hablar, alguien nos permitió entender esto. Entonces, llegamos a un momento donde creemos que ya no necesitamos de los demás, ¿cierto? Creemos que somos autónomos, que podemos simplemente vivir sin buenas relaciones y hemos llegado a ese punto. Hoy en día, todos estamos enemistados con todos, con los perros, con los animales, con los gatos, con las personas, con el vecino. Todo el planeta está enemistado con todo. O sea, no hemos llegado al nivel de una relación sana, ¿cierto? El nivel de conciencia de estar bien relacionados no lo hemos encontrado todavía. ¿Por qué? Porque estamos atrapados, ¿no? O sea, en los niveles más bajos de conciencia. Y no solamente las serpientes, sino inclusive más bajos. En fin, entonces en el segundo nivel de conciencia, entonces nuestras relaciones recobran un papel, tienen un papel muy importante. O sea, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante el valor de las relaciones? Porque a través de las relaciones, entonces nosotros activamos, obviamente, todas esas leyes mágicas y cósmicas como el karma, por ejemplo.
Lo que tú haces, te lo hacen. Lo que tú das, lo recibes. Lo que tú le ofreces a los demás, lo recibes. O sea, uno pudiera creer, ¿cierto? Que en el nivel de la serpiente uno está creando buen karma, ¿cierto? No, el buen karma solamente se puede generar a través de las relaciones. Y si una relación, por ejemplo, nos da tanta satisfacción, pues necesitamos tener satisfacción con muchas relaciones. La vida nos da la oportunidad de tener muchas buenas relaciones, que es donde verdaderamente nosotros nos enriquecemos. Comenzamos a conocer lo que es nuestra riqueza interior a través de la relación. O sea, ¿cómo podemos nosotros llegar a encerrarnos en a un punto de nuestra vida donde ya no queremos hablar con nadie? Ese es el nivel de relaciones. O queremos simplemente estar en un pequeño grupo, donde entonces, o sea, claro, el pequeñito grupo, y entonces todo lo que se cierra, o sea, todo lo que se mantiene así cerrado, obviamente eventualmente se vuelve tóxico, y entonces, tristemente, pues aparecen cosas muy terribles. Obviamente que la enseñanza pues está destinada, ¿cierto?, a hacernos conscientes. Si, por ejemplo, nosotros viéramos, o sea, el nivel de transformación que necesitamos nosotros tener de un momento para otro, pues nos desanimaríamos, o sea, porque nos daríamos cuenta de que estamos en una condición muy crítica, estamos muy lejos, ¿no? O sea, de nosotros entender verdaderamente lo que es la vida. Pero pudiéramos entrar en cosas muy filosóficas, o sea, ¿por qué la vida nos deja pensar así? ¿Por qué la vida nos deja ser así? Eso sí, ya son cosas que ni siquiera nosotros mismos podremos llegar a entender. ¿Por qué? No sabemos. ¿Por qué nos dejan ser ignorantes? ¿Por qué nos dejan ser alcohólicos o drogadictos? ¿Por qué nos dejan destruir nuestro cuerpo? ¿Por qué nos dejan ser egoístas? ¿Por qué nos dejan de destruir nuestra vida con la ira? ¿Por qué? Etcétera, etcétera. ¿Por qué nos dejan? Eso ya es la cuestión de que, no, o sea, pero bueno, eso si alguien lo quiere, pues, digamos, resolver, pues ya tomaría pues, mucho trabajo, ¿cierto? Lo único que podemos hacer nosotros es transformarnos, ¿cierto? Si alguien quiere vivir de esa manera, hay que dejarlo, pero no significa que nosotros debamos de vivir de la misma manera. En fin, entonces, ¿no? O sea, cuando nosotros estamos viendo, o sea, el nivel de transformación, ¿cierto? Y el segundo nivel de conciencia son esas relaciones. Entonces, ¿cómo me relaciono mejor? Hasta que uno comprenda, hasta que uno logre estar relacionado correctamente. Si logramos nosotros relacionarnos con una sola persona correctamente, podemos entender lo que es relacionarnos con dos personas correctamente. O sea, pero es que es un trabajo difícil. No solamente, o sea, el trabajo de la metamorfosis que estamos buscando no es un trabajo de conveniencia, que bueno, los lunes a las 7 y los domingos a las 3 y entonces ya, no. O sea, es un trabajo que si nosotros decidimos transformarnos, ¿cierto? O sea, tiene que ser un esfuerzo completo, o sea, desde todo nuestro ser tiene que entrar en eso. Vivimos en el mundo de la conveniencia, ¿cierto? Vivimos en el mundo de lo fácil, vivimos en el mundo de lo más barato, ¿cierto? Comemos lo más barato, compramos lo más barato, estamos siempre buscando, o sea, no, ya la calidad no nos interesa, etcétera, etcétera, de muchas maneras. Entonces, estamos acostumbrados a vivir dentro de las cosas que, pues, nuevamente son muy básicas. Entonces, en el segundo nivel de conciencia, qué triste porque, pues, o sea, nos podemos hacer muy libres, o sea, libres de nosotros mismos, libres de sufrir, de sentirnos limitados, etcétera. Entonces, en el segundo nivel de conciencia reconocemos el valor que los demás tienen en nuestra vida. Pero ¿cuál es el valor? O sea, no es el valor de recibir de los demás, porque, o sea, es algo que no, o sea, realmente es el valor de nosotros dar lo mejor de nosotros a través de los demás. Los demás nos dan la oportunidad de dar lo mejor de nosotros. O sea, nosotros podemos generar, podemos reconocer la generosidad gracias a los demás. Ya podemos conocer lo que es la paciencia gracias a través de los demás. Podemos conocer lo que es el amor gracias a través de los demás. Entonces los demás son importantes. Si nosotros no nos preocupamos por generar relaciones en nuestra vida que van más allá, ¿cierto? De lo que nosotros pues, consideramos nuestra realidad, pues nunca desarrollamos ninguna cualidad. ¿Por qué? Porque necesitamos, no sé, necesitamos ese gimnasio, necesitamos esas prácticas con los demás. Y siempre, obviamente, que pues vemos que hoy en día, pues todos estamos retraídos totalmente. Si nos paramos en una estación del autobús, ¿cierto?
y miramos a nuestro alrededor, nadie mira a nadie, nadie quiere hablar con nadie, todos estamos como, o sea, disgustados los unos con los otros. ¿Ya? Entonces el segundo nivel de conciencia estamos hablando, ¿cierto? Pero solamente podremos llegar al segundo nivel de conciencia cuando nosotros decidimos trabajar en nosotros mismos, cuando queremos hacernos conscientes, cuando queremos decir, bueno, necesitamos nosotros verdaderamente mejorar. Y vemos la gran oportunidad que los demás nos ofrecen para nosotros mejorar en nosotros mismos. Porque el hecho de que nos queramos relacionar con los demás es no necesariamente que encontremos las personas afines, mis mejores amigos, mis mejores clientes, mis mejores... No, ya, las relaciones incluyen hasta las personas que nosotros no consideramos son las más afines a nosotros. Porque si nos aprendemos a relacionar solamente con los que nos gustan, con los que nos parecen, pues ¿en dónde nos quedamos? O sea, nos quedamos, obviamente, pues nos quedamos en un área muy gris. ¿Cierto? No llegamos nosotros verdaderamente a mirar más allá. O sea, nunca llegamos a madurar verdaderamente. ¿Quiénes son los que nos hacen madurar? Las experiencias difíciles con los demás. Ahora, no tenemos que estar metidos en un pleito, ¿cierto? En un bochinche, en un chisme. No tenemos que estar metidos en un problema para madurar. O sea, desafortunadamente, pues vemos como nuestra mente nos mantiene metidos siempre en algún tipo de problema con los demás. O sea, y eso es lo que nosotros consideramos relaciones difíciles. No, no tiene que ser así. En fin, entonces, el segundo nivel de conciencia es donde entendemos, ¿no? O sea, el valor que tienen los demás. O sea, y el valor que tiene una relación correcta. Entonces, cuando hablamos de ser naturales, es natural relacionarnos con los demás. Es natural. Es antinatural cuando entonces nosotros decimos, yo solo necesito a fulano, a fulano, a fulano, y ya con eso es suficiente. O sea, ya es antinatural, ¿no? Vemos que los niños, por ejemplo, en el comienzo, cuando todavía son naturales, cuando están en, ¿cierto? Pueden tener muchos amiguitos, no discriminan, ¿cierto? Nosotros les enseñamos a discriminar. No te metas con fulanito, no te metas con fulanita, eso no te conviene, etcétera, etcétera. Ya entonces nosotros, obviamente, que hacemos nuestro papel en crear, ¿ya? Esa discriminación en su mente. Pero naturalmente nosotros vinimos con la capacidad de relacionarnos con todas las personas, ¿cierto? Con todos los seres humanos, con todas las cosas que nos rodean, etcétera. El segundo nivel de conciencia, entonces, obviamente, que es tener una buena relación, ¿cierto? Y una relación con nosotros mismos. Nosotros mismos no nos queremos. O sea, por el hecho de que uno quiera dinero, por el hecho de que uno quiera tener más cosas aquí, más cosas allá, no significa que uno se quiera. O sea, vemos como vimos en el planeta actualmente, por ejemplo, ¿cierto? Más de la mitad de la humanidad está castrada ya. Estamos, o sea, somos inútiles, infértiles. Nos hemos castrado. Ya consideramos que ser fértiles, ¿cierto? Es innecesario. Más de la mitad de la humanidad. Ya estamos, o sea, mutilados, ¿cierto? Estamos cortados, estamos, etcétera. Y consideramos eso natural. Ya tenemos una mala relación con nosotros mismos. Ya las cosas que se veían hace 50 años eran muy... Hoy en día es natural, ¿cierto? Ser si por ejemplo, si nos comemos una fruta que no tiene semilla, uno dice, uy, una fruta sin semilla es estéril, ¿cierto? ¿Cómo se va a comer una fruta que desafortunadamente es lo que estamos comiendo hoy en día? No debemos de tratar de evitar esto, pero ya se está en todo el planeta. Ya nos están alimentando con cosas estériles. Nos han llevado al punto de ser estériles y se predica la filosofía de la esterilidad, ¿cierto? Pensamos de que el ser fértil es innecesario. Entonces, más de la mitad de la humanidad es estéril, ¿cierto? O sea, etcétera. Y una tercera parte de la humanidad homosexual. Entonces ya la esterilidad no es necesaria porque ya en la homosexualidad, pues obviamente, ¿qué se puede lograr a través de la homosexualidad? Eso es otro gran problema. Otro gran problema que tenemos en la humanidad actual, entonces obviamente ¿qué? Entonces ya estamos ya aburridos, ¿cierto? Ya no queremos relacionarnos con los demás, hemos llegado a un punto donde ya no queremos tener nada que ver con nadie. Entonces, todo nos ha llevado, ¿cierto? A quedar totalmente
aislados, ¿cierto? De buenas relaciones. Ya eso es lo que nosotros vemos hoy en día, que ¿no? O sea, es lo que las leyes de los países, ¿no? O sea, los políticos, etcétera, todo eso es lo que se predica en los gobiernos. En fin, entonces estamos en una condición muy crítica. Entonces no podremos nosotros conocer un nivel de conciencia más elevado, a menos de que nosotros nos salgamos, ¿cierto? De estos programas, nos salgamos de esas creencias, de esas ideas. Por difícil que parezca, porque es que, ay, que si uno dice algo, que si uno llega a opinar, pues hay que opinar, hay que decir. Si no se dejan opinar, pues uno se coge por aquí, sale por allá, ¿cierto? Tampoco tenemos que entrar en un conflicto, tampoco, nada, pero ya no se acepta, ¿cierto? Porque queremos ser parte de la masa, queremos ser aceptados dentro de esta ilusión, ¿cierto? De que todavía creemos que la felicidad, o sea, los políticos la pueden dar, o sea, etcétera, etcétera. Entonces, creemos que la felicidad puede llegar sin ningún tipo de esfuerzo por parte de nosotros. Por eso no somos capaces nosotros de hablar la verdad cuando se refiere a estas cosas. En fin, entonces, el segundo nivel de conciencia, pues hablamos de las relaciones. ¿Cierto? Entonces, si nosotros no sabemos relacionarnos, o sea, ¿qué traen las buenas relaciones a nuestra vida? ¿Cuál es la experiencia que nosotros tenemos a través de las buenas relaciones? Es una satisfacción en sí mismo. Entonces, cuando ya nosotros estamos satisfechos de nuestra vida, pero la vida no es lo que uno tiene, la vida no es ni siquiera de la nacionalidad o lo que, no, la vida es lo que uno es, lo que somos en realidad. Si uno se levanta en la mañana y no está satisfecho con su vida es porque uno no está satisfecho consigo mismo. Si uno se mira a sí mismo, entonces uno no se aprecia, o no sabe qué valores tiene, no sabe qué cualidades tiene, no sabe para qué sirve, no sabemos, o sea, vemos que no, o sea, no tenemos eso. Entonces, si nosotros tener buenas relaciones correctas, nunca llegaremos nosotros a tener una satisfacción correcta con nuestra vida, con nosotros mismos. Satisfechos. ¿Qué significa satisfacción? Significa que estamos cumpliendo con el propósito de nuestra vida. O sea, ¿a qué edad debemos de descubrir cuál es el propósito de nuestra vida? A muy temprana edad. Antes de nosotros meternos en, no sé, en todas estas metidas de pata, como decimos nosotros, en todas estas burradas que nosotros hacemos, debería de ser. Ahora, pero como podemos pasar por una transformación, ¿cierto? Entonces, solamente el ser humano se puede transformar. Si hoy decidimos transformarnos, hoy, decir, no, reconozco, o sea, uno dice, no, reconozco, esto no me sirve, esto no me sirve, esto necesito cambiar esto, nunca he estado de acuerdo con esto, entonces lo reconoce y ¿dónde está? Ahora, esa transformación no viene gratis, no viene del cielo, no va a llegar alguien a tocarnos la puerta y decir, es momento de transformarte, ¿no? Que le toca a uno transformar. Y le toca entonces soltar los antiguos intereses, los antiguos negocios, las antiguas conveniencias, etcétera, etcétera, la antigua imagen de sí mismo, ¿cierto? Queremos darle una imagen al mundo, ¿cierto? Queremos pretender, somos una pretensión completa. No sabemos verdaderamente ser naturales. En fin, si queremos nosotros pasar por esa transformación, nos toca dejar la pretensión, ¿cierto? Y tomar una decisión de, entonces, no vivir dentro de las conveniencias. No importa qué tan importantes sean. Cualquier conveniencia nos lleva a nosotros siempre a estar esclavos. Entonces, el dinero es la primera conveniencia que tenemos que entender. Somos esclavos del dinero. O sea, todavía no hemos entendido la psicología y así si podemos entender lo que el dinero representa. ¿Ya? Pero hay que entenderlo primero, hay que entender qué es lo que ha movido en nosotros, qué es lo que mueve en nosotros y por qué nosotros todos los días de la vida estamos sacrificando nuestra vida por dinero. Que no es natural. Para nosotros estar en la naturaleza, por ejemplo, no es importante, pero estar detrás del dinero sí es importante. O asegurar el dinero es importante, pero no la parte natural de nosotros. Todo lo que es antinatural ha recibido más atención y lo natural no le hemos dedicado tiempo. Algo que recalcamos nosotros, esto es simplemente una visita a muchas charlas que hemos hecho anteriormente. Tenemos muchos fines de semana, 52 fines de semana.
ya. 52 fines de semana al año. El fin de semana representa ¿qué? Para nosotros, generalmente, descanso, bienestar, libertad. Tenemos 52 fines de semana al año. De esos 52 fines de semana que tenemos al año, ¿cuántos utilizamos para conectarnos con lo natural en nosotros? Le contaba la historia a alguien, por ejemplo, entonces unas personas, por ejemplo, las personas que conocimos, pues nosotros siempre hemos ido a los retiros, vamos a lugares donde la naturaleza, etcétera, normal, o sea, siempre estamos afuera, o sea, nosotros estamos adentro y afuera, pero siempre estamos, nunca estamos encerrados, o sea, es algo terrible, en fin. Y entonces, pues, una ocasión, muchos años atrás, unas personas llegaron y, pues, bueno, los llevamos a un lugar, hectáreas de árboles, etcétera, una cosa muy bella, o sea, que hacíamos los retiros en esa época y se inspiraron, ¿no? O sea, en comprarse una propiedad, o sea, en un lugar donde habían árboles, donde había naturaleza. Y bueno, no volvieron con el tiempo, entonces regresaron, nos llegó un mensaje, no, ¿qué tal? Que ya nos compramos una pequeña casita. Los invitamos para venir a hacer el asado y a tomarnos una cervecita, ¿cierto? Entonces, vemos, ¿no? O sea, que inclusive, ¿no? ¿Cierto? Que a pesar de que nosotros, ¿cierto? Podemos tener muchos beneficios, o sea, no alimentamos básicamente lo natural en nosotros. Seguimos atrapados, ¿cierto? En la idea. Entonces podemos estar en la naturaleza emborrachándonos, ya dañando nuestra digestión, comiendo, etcétera, y viviendo obviamente peor todavía. Me prefiero quedarse en la casa y no gastarse la platica en estas cosas. Entonces vemos que de los 52 fines de semana, ¿cuántos días o fines de semana nosotros le hemos dedicado a la parte natural en nosotros? Ahora, uno dice, es que, ¿qué voy a hacer en medio de todos esos árboles, por ejemplo? ¿Cierto? Esa es la mentalidad, pero ¿yo qué hago allá? Ahí es donde estamos. Entonces, ¿por qué? Porque lo único que sabemos escuchar, no sabemos escuchar las aves, no sabemos escuchar la naturaleza. Lo único que sabemos escuchar es esta charla nauseabunda de necesidades, de dolor, de conflictos, de quejas que tenemos todos nosotros. Eso es lo que sabemos escuchar. Sacar un loco, ¿cierto?, de un manicomio y llevarlo a la naturaleza y decir, relájese, eso es una locura. Está más loco el que lo lleva a la naturaleza, pero sí somos nosotros. O sea, entonces nos va a dar vómito en la naturaleza, nos vamos a sentir incómodos en la naturaleza, nos vamos a sentir, porque ¿qué hay allá para nosotros? Ahora, vivir en una ciudad, como hablábamos originalmente, ¿cierto? Es la condena, ya estamos condenados, ¿cierto? A lo que es artificial. O sea, teniendo la oportunidad nosotros como seres humanos nosotros estamos llamados a conocer básicamente, o sea, estos niveles. Entonces, el nivel de conciencia, ¿cierto? De relacionarnos, tenemos que relacionarnos con muchas partes de nosotros. Cuando tenemos una aceptación y una satisfacción con nuestra experiencia, entonces significa que ya podremos tomar buenas decisiones que nos hacen decir, qué buena decisión he tomado hoy, qué buena decisión tomé la semana pasada, qué buena decisión. O sea, que no representa, puede representar dinero, puede que no represente dinero, no importa. Los beneficios son aún mucho más elevados, mucho más grandes que cualquier otra cosa. Que la satisfacción de ser humano es más grande que la satisfacción de tener. Y en esencia, entonces hay que hacer una elección nada más. O tenemos o somos. Hoy en día, esa es la única decisión que existe en realidad si estamos hablando de la metamorfosis. O sea, o tenemos o somos. Por eso decimos, ¿cuántos problemas tenemos? ¿Cuántos problemas hemos tenido en la vida? ¿Por qué? Por nuestras propias actitudes, por nuestras propias decisiones. ¿Cuántos problemas tenemos? ¿Cuántas limitaciones tenemos? ¿Por qué? Porque no somos. O somos libres o tenemos todas esas cosas. Preferimos tener, ¿cierto? Una mala relación, preferimos tener una mala situación, preferimos tener una
muchas cosas, ¿cierto? Que nos limitan, etcétera, a ser. O sea, ¿por qué el ser, ¿cierto? ¿Por qué el ser perdió su valor? Y entonces nos conformamos con tener. No importa, tengo un problema, pero por lo menos ese problema es mío, decimos nosotros. ¿En dónde está la inteligencia detrás de eso? ¿En dónde está o sea, la inteligencia, no es? Entonces, es una decisión, ¿cierto? De ser o de tener. Ahora, pero el ser, ¿cierto? Cuando hablamos de ser, no significa que nuestro bienestar no está incluido. El tener significa que el bienestar no necesariamente está incluido. Entonces, la diferencia entre el ser y el tener es muy grande, porque el ser le interesa nuestro bienestar, pero el tener no, porque uno tiene, ¿cierto? Pero así uno se esté muriendo, pero lo tiene. Así uno se esté enfermando, pero lo tiene. Así uno esté sufriendo, pero lo tiene. El tener no está, no contiene el bienestar para nosotros. El tener está movido siempre por cosas muy oscuras de nuestra propia psicología, que solamente quieren robarnos la oportunidad de ser. Entonces, nos toca tomar una gran decisión a nosotros, o somos o tenemos, ¿cierto? Uno quiere tener un esposo, quiere tener una esposa, ya perdió. Cuando ya queremos tener a alguien, ya perdemos, porque no es de tener, ¿cierto? El tener está movido siempre por una oscura motivación que no que la desconocemos, por eso sufrimos. Ahora, cuando somos naturales, cuando reconocemos que es simplemente a través de ser lo que verdaderamente somos, lo que desde el nacimiento hemos nacido para experimentar, que es ser, ¿cierto? Entonces ya ese ser por naturaleza conoce lo que es verdaderamente beneficioso y bueno para nosotros. Y como un imán atrae lo que es bueno para nosotros. El ser es ese magnetismo, ¿no? Que naturalmente se da, mientras que el tener forza las cosas. Entonces obligamos a los demás a estar con nosotros, y obligamos a los demás que hagan lo que nosotros decimos, etcétera. Para tener tenemos que irnos en contra de lo natural. Entonces cuando nosotros entramos al tercer nivel de conciencia, entonces ya somos capaces de ser individuos responsables, o sea, de nuestra realidad. Entonces, cuando ya somos individuos responsables, entonces ya no hay culpables. Yo no es porque fulano, porque fulana, porque me tocó hacer, porque me tocó. Eso en los primeros niveles de conciencia, cuando vivimos al nivel de la serpiente, del gusanito, siempre alguien nos pisó, salimos corriendo. Alguien nos pisó, lo mordimos. Alguien nos miró feo, etcétera. Cuando todavía los demás tienen el control de nuestras decisiones. O sea, siempre nos están moviendo. El dinero, ¿cierto? El dinero nos hace esclavos de las decisiones de los demás. Tenemos que liberarnos de la esclavitud del dinero. O sea, hay que entender el papel que tiene el dinero. Pero mientras nosotros seamos esclavos del dinero, no podremos tomar decisiones libres. Ahí entonces vienen muchas... ¿Cuál es el entendimiento que necesitamos tener para ser libres? Entonces, la esclavitud, ¿cierto? Entonces, compramos una propiedad, por ejemplo. Toda la vida nosotros dedicándole a pagar los impuestos, a pagar la cuota, a pagar no sé qué, se rompió la tubería, que no sé qué, que el vecino entonces me puso y etcétera, y etcétera. Toda la vida nos volvemos esclavos de cuatro paredes. Ya, ahí estamos esclavos. Y si alguien nos llega inmediatamente, entonces nuestra vida se convirtió, entonces pudiéramos decir que con el tener, entonces somos definidos por lo que tenemos. Pero con el ser, ¿cuál es nuestra definición? Son nuestros valores y nuestra calidad como seres humanos. En esta sociedad somos medidos por lo que tenemos. O sea, entonces ya queremos jugar ese juego, entonces siempre va a haber alguien que va más arribita. Y si uno está más abajito, se siente mal, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Entonces, es un juego que nadie gana. Una esclavitud simplemente.
Pero todos hemos entrado ahí voluntariamente y no entendemos, obviamente, que eventualmente le hemos dedicado nuestra vida, ¿cierto?, a enriquecer a otros, o sea, a enriquecer, porque ¿quién se puede quedar con su dinero en su banco tranquilo? No existe. ¿A dónde se va todo ese dinero? O sea, uno trabaja toda su vida, ¿cierto? ¿A dónde se fue ese dinero? Dice, bueno, lo tengo aquí, entonces trabajé 30 años de mi vida, voy a coger lo que he trabajado y lo voy a invertir. Ah, eso tendría mucho sentido. ¿A dónde se fue? Sufrió, peleó, se enfermó, no se dio cuenta qué tal, qué tal, qué tal, qué tal. Y entonces, y al final, ¿cierto? ¿Qué tiene uno? Nada, se muere uno y lo único que se llevó fue una cantidad de pleitos, de conflictos y de problemas que obviamente de nada sirven. Vemos que, o sea, esa ilusión, ¿cierto?, del tener, pero en el ser, ¿cierto?, cuando entendemos que vinimos para ser, entonces aparece un nivel de conciencia más elevado, que entonces ese mismo nivel de ser se encarga de del bienestar que necesitamos que tener, porque vivimos en el mundo material, pero es el ser el que se encarga. Nosotros ni tenemos que pensar en lo que tenemos. ¿Para qué pensar? ¿Para qué dedicarle tiempo en qué cosas, qué esto, lo otro? O sea, dediquémosle tiempo a la transformación que nosotros necesitamos. Eso es lo único en esencia somos. No importa. Hoy estamos aquí, mañana, pero nos vamos a morir. O sea, ya viene tempranito. O sea, la muerte ya viene en camino. Y así nosotros la ignoremos y así nosotros nos hagamos la vista gorda, estamos nosotros, no estamos negando, lo único que estamos negando y rechazando es nuestra propia transformación. En fin, entonces, es una gran decisión, ¿cierto? Es una gran decisión valiente, o sea, decir, bueno, o sea, me transformo o sigo, ¿cierto? Bueno, y seguimos generalmente. Entonces, el tercer nivel de conciencia, pero entonces podemos alcanzar un cuarto nivel de conciencia que es aún más elevado, pero es un nivel de conciencia que ya, obviamente que ya, entonces, ¿qué necesidad hay de esto, de lo otro? Entonces ya por primera vez aparece lo que es la inteligencia, aparece la verdadera apreciación de lo que es la vida, donde entonces ya podemos nosotros comprender el valor de todo lo que nos rodea. Entonces, inclusive hasta la piedrita adquiere un gran valor. Una piedrita pequeñita adquiere un gran valor, así como una gran estrella. Entonces ya no hay una discriminación de que esto o lo otro. Sabemos que todos somos parte de esta experiencia espiritual. Entonces, esto es una conciencia que nosotros política pues podemos pensar que se sentiría, pero vivirla, entenderla, pues ya eso es lo que estamos queriendo, entrar en ese nivel de conciencia. Entonces, en ese nivel de conciencia nos vamos a dar cuenta que nosotros somos creadores de una realidad. Creamos. Tenemos algo que podemos nosotros poner a funcionar, a trabajar para crear, ¿cierto? Para contribuir a la creación. En esencia, lo que el universo está haciendo en este instante es creando. Es como podemos imaginar, por ejemplo, ese mago que está simplemente creando, ¿cierto? O sea, creando mundos, creando estrellas, creando humanidades, o sea, eso es lo que pues, en realidad está sucediendo. Nosotros estamos pensando, ¿qué tengo? ¿Qué me hace falta? ¿Con quién peleé? ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a esconder? Etcétera, etcétera, etcétera. Estamos metidos, obviamente, que pues, en todo lo que no tiene verdaderamente ningún sentido. Pero ¿por qué nos dejan a nosotros vivir así? O sea, ahora, para que entendamos mejor, cuando un padre ve a sus hijos o a sus hijas, ¿cierto? ¿Qué ven? Bueno, van a ver el príncipe y la princesa. Bueno, saliendo de ahí, ya, todos somos normales, ninguno es más dotado, mejor dotado que el otro, todos somos niños normales. En fin, pero los padres ven a sus hijos como los más especiales del mundo. Pero bien, perfecto. Pero ¿qué más ven? Ven algo muy importante, ven un potencial. Los padres, el amor, ni siquiera los padres mismos se dan cuenta de que lo que están viendo es el potencial de ese ser. Y quieren que ese ser se desarrolle, pero al nosotros vivir en la ignorancia de creer que teniendo es como llegamos a desarrollar nuestro potencial, le enseñamos a nuestros hijos a tener. Los llenamos de juguetes, les llenamos de cosas, les compramos el teléfono, le compramos la computadora, tenga, 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 tenga.
Entonces, les damos el mensaje de que solamente es a través del tener que pueden ser felices. Y entonces, esos niños, que somos todos nosotros, llegamos a la adolescencia, y entonces, ¿qué queremos? Queremos tener, ¿cierto? Queremos tener esto, queremos tener lo otro. Y entonces, como ya los papás y las mamás no pueden darle a los adolescentes, ¿cierto? A los niños normales, todo lo que ellos quieren, entonces nos volvemos violentos. Entonces ya adquirimos formas de obtener lo que queremos a través de, ¿cierto? Todas esas cosas que desarrollamos. Entonces vemos que ya entonces estamos nosotros condicionados desde el principio, ¿no? Aparece, por ejemplo, entonces la enseñanza espiritual. Entonces ya uno quiere tener la iglesia más grande, quiere tener el templo más grande, quiere tener el edificio más grande, ya uno quiere tener, ¿no? O sea, quiere tener la congregación más grande, quiere tener, etcétera, etcétera. Quiere ser más famoso, quiere tener fama, tener, ¿no? O sea, no estamos interesados en ser. Ahora, todo lo que nos lleva a tener nos aleja cada día más de ser. Entonces tenemos que volver. Entonces, para ser, entonces tenemos que ser naturales. Y ser naturales significa que somos naturales, ¿sí? ¿No? O sea, si somos reconocidos en nuestra naturaleza, pues magnífico. Si no, pues no hay problema. Por ejemplo, cuando vamos, si viéramos, por ejemplo, un árbol, cuando nos acercamos a un árbol se alegra de que nosotros nos acerquemos. Pero si nosotros nos alejamos, no significa que el árbol comienza, ay, no se vayan, ay, quédese, mire que yo vivo aquí en el bosque solo. No, no, o sea, nosotros sí somos así. O sea, nosotros no podemos ser naturales, ¿no? Por eso es que sufrimos. Ahora, si el sufrimiento creemos que nuestra condición social, ¿cierto? Que nuestra condición laboral es la que determina nuestra calidad de vida, pero estamos hablando de la metamorfosis, o sea, no estamos hablando de la cuestión social, estamos hablando de la enseñanza. Entonces, por eso es que es difícil. Nosotros, básicamente, lo que hacemos nosotros, básicamente, es viajar a muchas partes buscando, ¿cierto? Muchas personas. Nuestra labor ha sido a través de muchos años buscando, ¿cierto? Es una búsqueda. Si me quedo en mi casa, si nos quedamos en nuestra casa, por ejemplo, y contestar cosas bonitas, y hablar del maestro, de los maestros, muchos maestros, y hablar de cosas extraordinarias, pero eso no es lo que necesitamos hacer. Necesitamos hay que encontrar a alguien, ¿cierto? Que se interese verdaderamente en la transformación. Pero es que en esa transformación es donde está la verdadera belleza. No estamos hablando de que crezca un movimiento, de que crezca una relación, ¿no? O sea, un individuo que conoce su razón de ser, que aprecia su razón de ser, que comprende su razón de ser, le aporta belleza al mundo. Y le aporta belleza a sus relaciones, le aporta belleza a todo lo que le rodea. O sea, un individuo que conoce su razón de ser es un tesoro para todos los demás. Mientras nosotros sigamos ensimismados, metidos en estas cavernas oscuras de sí mismos, ¿no? Entonces, los ejercicios, obviamente un ejercicio, comenzar verdaderamente a escuchar algo que no viene desde el sufrimiento de la tragedia de nuestras vidas, algo que no sea de esa repetición de lo que a mí me pasó, de lo que yo tuve, de lo que no tuve, de lo que... Mientras nosotros sigamos metidos oyendo solamente esas voces, nunca tendremos oídos para escuchar nada mejor. Y estamos tan acostumbrados, ¿no? O sea, estamos tan metidos pensando que entre más escuchamos nuestros lamentos, entre más escuchamos nuestros, etcétera, etcétera, vamos algún día a salirnos de eso, que estamos adictos, estamos atrapados y estamos esclavizados. Entonces buscamos, ¿no? O sea, buscamos esa necesidad. Entonces hay 4 niveles de conciencia que podemos nosotros entender. Si llegamos a experimentar el 4.º nivel de conciencia, entonces podemos nosotros movernos, ¿cierto? Eso es lo que nosotros llamamos, obviamente, que un nivel de conciencia donde entonces podemos nosotros crear una realidad, ¿ya? A contribuir a la creación. Cada uno de nosotros es un contribuyente
a la creación. Podemos ser contribuyentes a la creación o contribuyentes al Estado, contribuyentes a no sé qué, contribuyentes a la... Sí, claro, eso tiene valor, pero solamente dentro de ese nivel. Hay un nivel mucho más elevado que podemos aspirar. Entonces, claro, el amor es el que nos lleva a nosotros, el amor es el que nos inspira a nosotros a transformarnos. Y entonces aparece ¿qué es lo que el amor nos da? Si nosotros tomamos la decisión de transformarnos, el amor nos da algo extraordinario. Ahí sí que podemos nosotros que vamos a tener algo que no lo podemos conseguir en un supermercado o en ningún lugar. ¿Qué es lo que nos da el amor a nosotros? Nos da a nosotros la fortaleza interna para soportar la transformación. Eso sí lo debemos de tener. Si no tenemos fortaleza interna, si no tenemos amor en nosotros, no tendremos la fortaleza interna para lograr avanzar en la creación. Eso sí lo debemos de tener. Debemos decir algún día, tengo fortaleza interna. ¿Y cómo se desarrolla esa fortaleza interna? Sufriendo. Sufriendo por transformarse. Si uno no se demuestra a sí mismo que se quiere transformar, si uno no se demuestra a sí mismo que quiere transformar su ira, quiere transformar su paciencia, si uno no se demuestra a sí mismo, si uno no suda, ¿cierto? Si uno no se debilita, si uno no cree que se va a morir, si uno no pasa noches sin dormir, si uno no sacrifica lo que más uno valora en su vida, que es su platica, ¿no? Cualquier dólar, un dólar, solamente por un dólar ya hemos vendido nuestra alma. Podemos nosotros dedicar todo nuestro dinero a las pachangas, a las fiestas, a darnos gustos, ¿cierto? No tenemos absolutamente ningún problema, pero un dólar dedicarlo a nuestra transformación nos duele. Ese es el estado de la humanidad. No, pues, pero obviamente que nos hacemos siempre los de la vista gorda. En este momento está fallando el audio, la transmisión, el internet no se escucha muy. Pues siempre nos hacemos, encontramos la manera. Pero en fin, eso es la situación de la humanidad completa. Entonces, queremos nosotros transformarnos, tenemos que sufrir. ¿Cómo sufrimos? No tenemos que coger un látigo, ¿cierto? Y tenemos que darnos golpes. No, o sea, tenemos que entonces sentarnos a meditar. ¿Cierto? Tenemos que practicar entonces, tenemos ciertas prácticas que entonces la conocemos como los 3 factores. Son 3 factores simples, ¿no? Que entonces todos los días los practicamos. Y eso es sufrimiento. Porque primero estamos hablando de morir, ¿cierto? Entonces, o hablamos siempre de morir primero. Hay que morir. Hay morir a esas formas de pensar, a esas formas de vivir, a esas formas de sentarme, a esas formas de no cuidarme, a esas morir, hasta que uno entiende lo que significa morir. Y eso duele porque es que me toca dejar de, entonces de sentarme en el sofá a pensar tonterías o salir a hacer una práctica o hacer esto, etc. Entonces morir. O sea, la muerte. Hay que morir, ¿cierto? Tenemos que morir a cosas muy terribles que hemos creado. Después entonces entramos al factor del nacimiento. Entonces tenemos que entonces ser fértiles. Tenemos que entender el valor de la fertilidad. Entonces entender que la vida es fértil. Entonces tenemos que trabajar obviamente nuestra fertilidad y transformar entonces el entendimiento de lo que es la vida en nosotros, de cómo se maneja la vida dentro de nosotros, ¿no? Si tenemos que corregir ciertas cosas, las corregimos, pero tenemos que morir dignamente, ¿cierto? Sin haber destruido nuestra fertilidad, sin haber destruido nuestro potencial, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que trabajar fuertemente en eso. Entonces, y para todo eso recibimos una asistencia muy grande. O sea, la vida nos ayuda. Y el tercero, obviamente, es el sacrificio, donde tenemos que entonces nosotros hacer verdaderamente una labor, ¿cierto? En el mundo, queramos o no. Nos toca aprender a ayudar, ¿cierto? A la humanidad. Pero, ¿cómo hacemos? Si nosotros mismos no sabemos, bueno, tenemos que empezar por esto, empezar por lo otro. Si tenemos la buena fortuna, si tenemos la gran fortuna, ¿cierto? De dar la enseñanza, de compartir la enseñanza, de mostrarles a los otros el camino. Si tenemos esa gran fortuna, entonces aceptemos el reto. Y entonces por ahí nos metemos.
No nos podemos sentar nosotros a meditar plácidamente cuando el vecino está sufriendo. No tiene sentido. Eso es lo que nosotros no enseñamos esas cosas. Nosotros, claro, tenemos que trabajar en nosotros mismos, pero nosotros no podemos trabajar en nosotros mismos si no animamos a otros a que lo hagan. No tiene sentido. O sea, nadie se gana el cielo simplemente porque es una buena persona o porque hizo buenas obras. Eso no tiene sentido, ¿no? O sea, es el dolor, ¿cierto? Nosotros nos hemos encontrado en situaciones dolorosas. La vida nos ha sacado a través de otras personas. O sea, entonces ahora nuestra labor es de dar las buenas noticias, darle una buena noticia a los demás. Entonces, esas prácticas son dolorosas y esas prácticas nos llevan a transformarnos. Y lentamente, si nosotros básicamente tenemos paciencia, ¿cierto? Y no nos desanimamos, porque todos los días vamos a encontrar algo para desanimarnos. Nos subieron la renta, subieron los impuestos, cambiaron siempre habrá una excusa muy válida para desanimarnos a trabajar en nosotros mismos, ¿no? Entonces ya porque, etcétera, etcétera, no, todas esas cosas van a pasar con o sin la transformación. Entonces no tiene nada que ver con la transformación. La decisión de transformarnos es única, es la única decisión consciente que podremos nosotros tomar en esta vida. De resto, no hay decisión que nosotros hayamos tomado. Porque todo nos va llegando en la vida por karma. No nos hagamos ilusiones de que la única decisión que nosotros estamos verdaderamente, que podríamos decir que es consciente, es la de transformarnos. Y si logramos nosotros mantenernos en esa decisión de transformación, tiene mucho más mérito todavía. Pero el sufrimiento es muy importante, porque el sufrimiento aparece cuando nos comenzamos a dar cuenta de la condición en que nos encontramos. Somos gusanos, en todo el sentido de la palabra. Si no miremos lo que le hemos hecho a los demás, si no miremos cómo nos hemos expresado a los demás, si no miremos cómo hemos tratado a los demás, si no miremos cómo nos hemos aprovechado a los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Somos buenos gusanos. Y no necesariamente un gusanito de colores, sino con espinas y con muchas otras cosas. Pero ¿por qué nos dejan? O sea, no es una condena, ¿cierto? No es una condena de nuestra condición, pero ¿por qué nos dejan disfrutar de esa condición? ¿No? ¿Por qué tenemos la posibilidad de transformarnos? Porque tenemos la posibilidad de mejorar si queremos transformarnos, ¿no? Es muy interesante. Eso es un enigma que tenemos que nosotros resolver con nuestra propia experiencia. ¿Qué valor tiene nosotros haber sido gusanos en un momento determinado? Y de pronto llegar a ser mariposa, ¿cierto? Hacerse, poder verdaderamente llegar a volar. Pero esa libertad pues es el dolor, ¿no? O sea, entonces el dolor no viene porque tengamos que sufrir tampoco. El dolor viene del reconocimiento, ¿cierto? De que tomamos en un momento la decisión de vivir, ¿cierto? De manera, pues, poco, o sea, poco, que no tiene mucha belleza. Entonces, de ahí es donde viene el dolor. Si nosotros no estamos dispuestos a enfrentarnos, ¿no? O sea, ¿pero por qué? Pero porque, bueno, entonces para eso necesitamos esas prácticas, ¿no? O sea, que son de los 3 factores. Y allí entonces, obviamente, que esa transformación llega a tener un verdadero sentido. Entonces, si nosotros logramos, o sea, obviamente que, ¿cuántos seres humanos se necesitan para transformar la humanidad? Uno nada más. El Maestro Jesús nos enseñó que un solo ser humano transforma toda la historia de la humanidad. Entonces, no se necesitan muchos tampoco. O sea, solamente se necesita uno. Uno por uno por uno. Entonces, primero uno, después otro, después otro, después otro. Y así van. Así van, o sea, uno transformando, otro transformando, otro transformando. Y eventualmente nosotros, si nosotros nos mantenemos, todos vamos a llegar. Pero la práctica es importante. O sea, la práctica, la constancia, el reconocimiento. Entonces, cuando nosotros estamos dispuestos a dar, ¿cierto? Lo mejor de nosotros para el bienestar de los demás, entonces la transformación y la metamorfosis es más fácil. Vamos a recibir una gran ayuda, una gran asistencia. Si nosotros no damos lo mejor de nosotros, nunca llegaremos a conocer lo que es lo mejor de nosotros. Porque ¿qué ganamos con tener cosas muy buenas si no las podemos compartir? Al contrario, quizás las queremos nosotros ocultar, ¿cierto? Entonces no tiene mucho sentido.
El amor se disfruta más cuando se comparte, no cuando se recibe. Recibir amor no hace feliz a nadie, es dar amor. Ah, porque nos ha pasado a muchas personas, o sea que a todos nos pasa, a todos los seres humanos, que alguien se puede enamorar locamente de nosotros. Y a uno, ¿qué le importa? Y esa persona puede estar dispuesta a dar su vida por uno y a uno no le interesa. Pero cuando nosotros amamos, ¿cierto? Es cuando nosotros damos amor, es cuando nosotros experimentamos la verdadera felicidad. Entonces, recibir no es la causa de la felicidad, no es la razón de la felicidad, es el dar. Cuando damos lo mejor de nosotros se multiplica. Cuando estamos solamente con la actitud de recibir, la desilusión es completa, 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 completa. Y entonces nos escucháramos diciendo, no, es que los demás, que fulano, que tal, que todo lo que di, que todo lo que sacrifiqué, etcétera, etcétera. Y entonces vamos cayendo en un hueco más profundo, más profundo. Y entonces después nos convertimos, ¿no? Estos zombies o estos entes, ¿cierto? Que están simplemente quejándose de su suerte, quejándose de su realidad. Entonces hoy estamos hablando, ¿no? O sea, o sea, es un viaje a lo desconocido, ¿no? O sea, pero entonces, pasar de un nivel de conciencia al otro nivel de conciencia, hasta que podamos entender, cuando vamos nosotros caminando, vamos entendiendo, vamos comprendiendo, y la misma conciencia nos va inspirando a ser mejores, a vivir mejor, ¿no? O sea, y a utilizar nuestra vida hasta el último segundo de respiración, ¿cierto? Para ser mejores seres humanos. Eso es lo que verdaderamente interesa. O sea, muchos años, ¿no? O sea, yo creo que solamente los años nos enseñan a nosotros muchas cosas. La juventud no es muy sabia, pero con los años vamos aprendiendo muchas cosas. Pero algo que todavía como seres humanos, la humanidad no hemos entendido, ¿no? Es que nos vamos a morir y no queremos entender esa realidad y que tenemos una responsabilidad con nuestra alma. Al no alimentar nuestra alma, ¿cierto? Correctamente, tarde o temprano nos vamos a dar cuenta lo que nuestra alma carece. Y entonces, generalmente es muy tarde, y ya no hay tiempo para hacer muchas cosas. Deberíamos de saber aprovechar nuestra vida, donde alimentamos nuestra alma, donde cultivamos mientras podamos, mientras tengamos energía, mientras tengamos vida. Cuando ya estamos nosotros limitados por ciertas cosas, por ciertas situaciones, etcétera, etcétera, porque eventualmente eso va a suceder, ya entonces no podremos hacer mucho. Entonces ya, obviamente que tenemos que aprovechar cada momento, cada instante. Entonces, si tenemos 52 fines de semana en un año, deberíamos de tener 50 fines de semana de trabajo para nosotros mismos y 2 para descansar. Eso sí sería un buen descanso. O 3 o 4, hagámosle 5, entonces como para hacer así como para tirar la casa por la ventana. 5 semanas en el año para uno verdaderamente no hacer nada. Qué rico no hacer nada. Comer bien, dormir hasta las 10, ¿cierto? Ver el Netflix. 5 semanas, perfecto. Pero 50 o 45 fines de semana, o sea, ¿no? O sea, recobrando, ¿cierto? Nuestra sensibilidad, recobrando nuestra salud, recobrando nuestro bienestar, recobrando nuestra capacidad de amar, recobrando nuestro entendimiento, recobrando nuestra inteligencia, recobrando lo que tiramos por el barranco, por el abismo, etcétera, etcétera. Entonces, si miramos la vida de esa manera, entonces quizás estaríamos en una condición muy diferente hoy en día, ¿no? Entonces, pero lo vemos es al contrario. O sea, entonces, queremos que con un fin de semana, con un par de días al año, ¿cierto? Que nosotros le dedicamos al crecimiento espiritual, entonces que todos lo recibamos, ¿cierto? Y los demás, ¿cierto? Pues es como una balanza un poco balanceada, ¿no? En fin, entonces, pues quisiéramos nosotros compartir muchas cosas, ¿no? O sea, pero entender esos niveles de conciencia, ahí está incluido el crecimiento, o sea, no hay nadie que nos pueda meter en eso, o sea, nos toca a través de nuestras propias decisiones. Nuestra vida es la que determina si entramos en un nivel de conciencia o no. No es un libro, no es una organización, no es una persona, no es ni siquiera Dios mismo. Es cómo nosotros vivimos nuestra vida. Con la experiencia en nuestra vida podemos pasar de un nivel de conciencia al otro, de un nivel de conciencia al otro, etcétera, etcétera. Y así entonces, pues obviamente que pues, de nuestra parte, en realidad, el,
es un sueño imposible, ¿no? Como Don Quijote, o sea, es el sueño imposible. O sea, tenemos que entrar al infierno, ¿cierto? A buscar lo que hemos tirado nosotros aquí y salir del infierno, ¿cierto? Rescatando esas joyas que están allí atrapadas, ¿no? O sea, por todos esos falsos conceptos, con todas esas falsas creencias. Entonces, simplemente manteniendo una antorcha, ¿cierto? Como hablábamos en la inspiración, ¿cierto? O sea, tenemos que encender una lámpara, ¿cierto? Que nos dé primero esperanza a nosotros mismos, ¿no? Y después que pues nuestra propia lámpara pues pueda inspirar a otros a que también tengan esperanza, ¿no? Y entonces pues la vida tenga verdadero valor y verdadero sentido, ¿no? Entonces, así como Don Quijote, ¿no? O sea, viviendo el sueño imposible, nosotros pues queremos mantener esta lámpara, o sea, encendida. O sea, a ver si, pues, no sea, de pronto, o sea, quizás en un momento determinado, alguien, ¿cierto? Podamos descubrir, o sea, una lámpara, ¿cierto? Que se pueda encender para que, pues, todos se pueda hacer más fuerte, ¿no? O sea, el trabajo que a través de todo el planeta personas se están haciendo, maestros están haciendo para que nosotros pues, podamos lograr ese propósito. Muchas gracias a todos, entonces, que tengan una buena semana.